to impress others for good. Pero está bien, usted y yo, impresionar a otros para bien. That's why God gives these very impressive gifts. Por eso Dios da estos dones tan impresionantes. Now, before we get into the gifts, let me give you two important notes. Antes de entrar a los dones, déjeme darle dos notas impresionantes. But let me drink some water because that worship got intense. Pero déjeme tomar agua porque esa adoración se puso intensa. Wow. Beautiful time of adoration. Talk about a beautiful gift. Qué tiempo intenso de adoración. Qué don tan hermoso. First note. To impress means to influence strongly, to affect somebody. El impresionar significa influenciar fuertemente o afectar a alguien. That's the first note. Es la primera nota. Here's the second note. Aquí va la siguiente nota. The baptism of the Holy Spirit or the baptism of the Holy Ghost is essential in these gifts, especially these three. El bautismo del Espíritu Santo, segunda nota. El bautismo del Espíritu Santo es esencial en estos dones, especialmente en estos tres dones impresivos. Keep that in mind. Mantenga eso en mente. See, when we are saved, it is the Holy Spirit that enters into our lives. God the Holy Spirit. Cuando somos salvos, es el Espíritu Santo que entra a nuestras vidas. Dios el Espíritu Santo. And the gifts begin to operate. Y los dones empiezan a operar. We see that in the lives of the disciples, even before they were baptized with the Holy Spirit. Lo vemos en las vidas de los discípulos, aún antes de que fueron bautizados. They were operating, they were healing, they were doing miracles. Estaban operando en estos dones, sanando y haciendo milagros. But then Jesus told them, you need even more power. Pero entonces Jesús les dice, necesitan aún más poder. You see that in Acts 1:8. Go to Jerusalem, go to that upper room, and don't get out of that room. Pray until you are baptized with the Holy Spirit. Jesús les dice en Hechos 1:8, regresen a Jerusalén, vayan a ese aposento alto, pónganse a orar hasta que no reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí fueron bautizados. They began to speak in other tongues. Empezaron a hablar en otras lenguas. And that, the baptism of the Holy Spirit, opens the door even wider for impressive gifts like discernment, like interpretation and interpretation of languages. El bautismo del Espíritu Santo abre la puerta aún más para estos dones impresionantes del discernimiento de idiomas y de interpretación. So I encourage you, seek the baptism of the Holy Spirit. Speak in tongues. And we'll talk about that a little bit more. Yo le animo, busque más del Espíritu Santo. Busque el bautismo del Espíritu Santo. Sí, hablar en otras lenguas. Y ahorita hablamos un poquito más acerca de ello. So, we need the baptism of the Holy Spirit. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Here is the first gift. Aquí está el primer don. The gift of discernment. El don de discernimiento. That's such a beautiful gift. Qué regalo tan bonito. The gift of discernment. This exposes what's going on. El don de discernimiento expone lo que está sucediendo. Can you communicate that? Discernment. Expose what's going on. ¿Lo puede comunicar, por favor? Discernimiento. Exponer lo que está sucediendo. What's really going on in the midst, or what's going on in the service, in that moving of God. ¿Qué está sucediendo allí en tu área, en el servicio, allí en ese mover de Dios? The gift of discernment exposes what's really going on. El don de discernimiento expone, trae a luz lo que en verdad está sucediendo. It is the ability of insight into the realm of spirits
Now, don't get scared here with me, all right? It's the ability of insight into the realm of spirits to detect their presence and their plans. El don de discernimiento es la habilidad de perspicaz. Qué palabra tan grandota, ¿verdad? Habilidad de perspicaz en el círculo de espíritus. Ahora, no se me asuste con esa palabra. Somos espirituales y ahorita lo explico un poquito más. Es la habilidad de perspicaz de ver dentro de los círculos de los espíritus para detectar su presencia y sus planes. Yes, I say spirits, small s. Hablo de espíritus con S minúscula o pequeña. See, there's different kinds of spirits. Hay diferentes clases de espíritu. There's the human spirit. Hay el espíritu humano. Remember, we are spirit, soul, and body. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. There's also those demons, those demonic spirits. También están los demonios, los espíritus demoníacos, the ones those good angels that went rogue, they went bad. Esos ángeles de Dios que se hicieron malvados, se hicieron malignos. Those are bad spirits. Esos son malos espíritus. And then there's God's angels. Y luego los ángeles de Dios. These three things are spirits. Esas tres cosas son espíritus. And you see them in scriptures. Y lo vemos en la escritura. For example, in Matthew 12:25, Jesus just healed a man who was blind and mute. En Mateo 12:25, Jesús acababa de sanar a un hombre que estaba ciego y mudo. And the Bible says that there were some Pharisees that began to question the source of his power. Y dice la Biblia que había unos fariseos que estaban cuestionando la fuente de su poder. And the Bible says that Jesus knew their thoughts. He discerned their human thoughts. Y dice la Biblia que Jesús conoció sus pensamientos. Él discernió sus pensamientos humanos. Come on, somebody. Hola, alguien ahí por ahí, por favor. In Matthew 22:18, later on in the ministry of Jesus, way later, en Mateo 22:18, mucho más adelante en el ministerio de Jesús. Actually, it's already it's the Holy Week. Es la última semana, la Semana Santa. They're talking to Jesus about taxes for Caesar. Están hablando con Jesús acerca de los impuestos, de dar los impuestos a César, sí o no. The Bible says that Jesus knew the evil motives of the Pharisees. Dice la Biblia que Jesús conoció los motivos malvados, malignos de los fariseos. By this time, the Pharisees already had demonic forces working in them. Para este tiempo del ministerio de Jesús, ya espíritus malignos estaban moviendo dentro de los fariseos. And Jesus discerned those evil spirits. Y Jesús discernió esos espíritus malignos. Are you enjoying this word? ¿Están disfrutando esta palabra? I think you're quiet there at home. Yo creo que están calladitos ahí en casa. Because here in the house of God, everybody's quiet. Porque aquí en la casa de Dios todos están bien calladitos. That's the gift of discernment. It exposes what's going on. Ese es el don de discernimiento. Expone lo que está sucediendo. If it's a human spirit, si es un espíritu humano, if it's an evil spirit, si es un espíritu maligno, this gift discerns. Este espíritu discierne. And you know what? Hebrews 1:14 says that the angels of God are also spirits. Y Hebreos 1:14 dice que también los ángeles de Dios son espíritus. Hebrews 1:14 says that the angels are spirits sent to care for people. Dice Hebreos 1:14 que los ángeles son espíritus enviados por Dios para cuidar por la gente. Wow. Human, evil, angelic spirits, humanos, malignos, angelicales, espíritus. The gift of discernment
will expose which spirit it is. Isn't that impressive? Can you communicate? That's pretty impressive. Sea humano, maligno o angelical, el don de discernimiento expone lo que está sucediendo. ¿Es eso impresionante? Yo creo que sí. ¿Por qué no comunica? Eso es impresionante. Should we expose or discern spirits? ¿Debemos exponer, discernir espíritu? Yes, I'm all excited over here. Yes, 1 John 4:1 tells us that you must test the spirits to see if the spirit they have comes from God, or if it's human, or if it's evil. Debemos de discernir, debemos de exponer los espíritus, ese espíritu que está dentro de una persona. Claro que sí, me estoy emocionando, qué impresionante es esto. Primera de Juan 4:1 dice, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, o si es un pensamiento, o si es espíritu humano, o si es un espíritu maligno. How impressive is the gift of discernment. Qué impresionante es el don de discernimiento. Oh, let me hurry up. The sun's almost rising. Déjenme apurarle, ya mero se levanta el sol. The next gift, el siguiente don. The gift of languages. El don de idiomas. The gift of languages, which is to speak in a foreign language. Can you communicate that? Languages. Speak in a foreign language. El don de idiomas es hablar en un lenguaje extranjero. ¿Lo puede comunicar, por favor? Idiomas. Hablar en un lenguaje extranjero. Wow. Speak. This gift of languages is the ability to speak in languages that are not known to the person that's speaking. El don de idiomas o de lenguajes, como también son conocidos, es la habilidad de hablar en lenguajes que no son conocidas por la persona que está hablando. The ability of a person to just like that, the gift of languages begins to operate, and they begin to speak in an earthly language or angelic language that they didn't study, that they did not know. How impressive is that? Wow. Esa persona que tiene el don de idiomas así inmediatamente empieza a hablar en un lenguaje o terrenal o angelical que antes él nunca estudió ese lenguaje, esa persona nunca había conocido ese idioma, y así nomás el don de idiomas le da esa habilidad de hablar en ese lenguaje, ese idioma terrenal o angelical. ¿Puede ser un lenguaje demoníaco? Ojalá que no, porque eso ya es otra cosa, eso es posesión. Después hablamos de eso. Could it be a demonic language? I hope not. That's demonic possession. We'll talk about that one later on. This one is earthly, a human language or angelic language. Esto es terrenal, un lenguaje humano o un lenguaje angelical. The Bible says in 1 Corinthians 14:2 that a person who operates in this spirit of languages speaks the mysteries of God. Amazing is that. Dice 1 Corintios 14:2 que la persona que tiene este don de idiomas habla los misterios de Dios. Things that us humans don't know. Cosas que con la mente humana no sabemos. In this language, you are able to speak the mysteries of God. En este lenguaje, uno puede hablar los misterios de Dios. And actually, in Acts 2:11, after they are baptized with the Holy Ghost and they begin to speak in other tongues, they speak in about 14, 16 different languages that they did not know. Ahí en Hechos, el capítulo 2, después de que son bautizados con el Espíritu Santo, los 120 empiezan a hablar en 14, 16 idiomas, lenguajes que ellos jamás conocían.
And the Bible says that those who were around them heard them speak in their own languages, and they said they are speaking wonderful things of God. How impressive is that? Y los que estaban ahí escuchándolos, dice la Biblia que dijeron, están hablando en nuestros lenguajes. Estos 120 están hablando en nuestros idiomas y están hablando cosas maravillosas de Dios. Aleluya. Qué impresionante es eso. I never forget the testimony about my dad. Nunca se me olvida este testimonio de mi papá. In one occasion up north, I believe it was in Detroit, Michigan, he is ministering. En una ocasión, creo que en Detroit, Michigan, él estaba ministrando. He's in a church, está en una iglesia. And then he begins to speak like in an Asian language. Y él empieza a hablar como en un lenguaje asiático. And he's speaking in some Asian language. And you know it's the Spirit of God in him. Está hablando en un lenguaje asiático y uno sentía que era el Espíritu Santo. You felt the presence of God. Uno sentía la presencia de Dios. We were all worshiping God. Todos adorábamos a Dios. And all of a sudden, this gentleman from the very back of the sanctuary runs to the altar and kneels before the presence of God. Y así de repente, un caballero, un señor, corre desde el fondo del templo hasta el altar y cae sobre sus rodillas ante la presencia de Dios. He was touched by God. Fue tocado por Dios. That's what we thought. Fue lo que pensamos. After the service, he testifies. Oh, my goodness, this is blessing my life already because I know the story. Después del servicio se pone a testificar y eso está bendiciendo mi vida porque ya conozco la historia. And he begins to testify and he says, when Evangelist Esteban Benavides was speaking in that language, he was speaking in Korean. Amazing is that. Este caballero dijo, cuando el evangelista Esteban Benavides estaba hablando, estaba ministrando, empezó a hablar en el lenguaje coreano. Dijo, okay, está bien. He said, I went to the Korean War and I stayed there years after. Él dijo, yo fui a la guerra coreana y me quedé ahí unos años. And I picked up the language y levanté el lenguaje. And that message was from God for my life. How impressive is that? Y él dijo, y ese mensaje era de Dios y era para mi vida. Qué impresionante es eso, ¿verdad que sí? My dad who only knows Spanish and more or less good English, speaking Korean. Mi papá que sabe español y ahí más o menos se la pasa con el inglés, ¿verdad? Está hablando en coreano. What happened? The gift of languages began to operate in him. ¿Qué sucedió? El don de idiomas empezó a operar en él, and he spoke the mysteries and the wonderful things of God that blessed this man. They gave his life to Jesus Christ that evening. Wow, isn't that amazing? That's impressive. Mi papá Dios lo usó para hablar misterios y cosas maravillosas con este don de idiomas que ministraron a este hombre y entregó su vida al Señor Jesucristo. Ahora eso sí que es impresionante. What a great use of gift. Qué buen uso de ese lenguaje. You know what? The gift of languages, you can use it in your prayer time, in your worship time. El don de idiomas, tú lo puedes usar en tu tiempo de oración, en tu tiempo de adoración. 1 Corinthians 14:15 says, we can pray or sing in the Spirit. In languages. En la 1 Corintios 14:15 dice que podemos cantar o orar en el Espíritu o en idiomas, en lenguajes. You know what we're doing? In that moment, we're joining forces with the Holy Spirit. Lo que estamos haciendo en ese momento, estamos uniendo fuerzas con el Espíritu Santo. And the Holy Spirit is making our prayer more excellent. Y el Espíritu Santo hace nuestra oración más excelente. Makes our singing more intimate. Hace nuestro cantar más íntimo. Have you ever prayed or sang in the Spirit?
You should try it out. Wow, it's going to impress your life. ¿Has orado o cantado en el Espíritu? Lo debes intentar. Va a impresionar tu vida. But you know what? You have to have love always when you operate in any one of these gifts. Pero ¿sabes qué? Siempre debe de haber amor cuando operas en cualquier de estos dones. The Bible says you can speak all the languages in the world. 1 Corinthians 13:1, the Apostle Paul says, but if I don't have love, I'm just, my tongues, my languages are just a bunch of noise. ¿Sabe qué? Podemos hablar todos los lenguajes angelicales o terrenales. Dice el apóstol Pablo, los puedes hablar todos. Pero si no tenemos amor, dice Pablo, somos puro ruido. Nada que vamos a impresionar. Tenemos que tener amor, especialmente cuando operamos en estos dones de hablar en lenguas. You gotta have love. Can you comment that? Gotta have love. Lo puedes comentar, por favor. Tienes que tener amor. Tienes que tener amor. Let me finish this language, this gift. Déjeme terminar este don aquí. 1 Corinthians 14:22 says, listen well, speaking in tongues is a sign, not for believers, but for unbelievers. Interesting, isn't that? Primera de Corintios 14:22 dice que hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. See, when speaking in tongues is done in order and in the Spirit, it's going to speak to the life of the non-believer. Cuando el lenguaje, cuando el don de idiomas es usado, la gente está hablando en lenguas en una manera ordenada y en el Espíritu, esto va a impresionar al no creyente. This is going to impress, affect, and influence the non-believer. Esto va a impresionar, a afectar, a influenciar al no creyente, because now they are seeing the power of the kingdom. Porque ahora están viendo, están escuchando el poder del reino, and they begin to believe there must be a God. Y empiezan a creer y a decir, debe de haber un Dios. The gifts of speaking in languages is especially for the non-believers, so that they can believe in Jesus Christ as Lord and Savior. El don de idiomas, de lenguajes, hablar en lenguas, es especialmente para el no creyente, para que pueda creer y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Just like that gentleman that believed in Jesus Christ after receiving that message in Korean. Así como ese hombre que entregó su vida a Jesucristo después de escuchar ese mensaje en el lenguaje coreano. Gift of languages, don de idiomas, and gift of discernment, y don de discernimiento. Oh, let me hurry up, it's almost time for lunch. Déjeme apurarle, ya menos el tiempo para el lonche. I have 5 minutes, tengo 5 minutos. You have the gift of languages, there has to be the gift of interpretation. Está el don del lenguaje, tiene que haber el don de interpretación. This will not operate unless there's interpretation. Lenguajes no va a operar a menos de que haya interpretación. Why? Because the gift of interpretation turns the foreign into a known language. You and I, English or Spanish. ¿Por qué? Porque el don de interpretación cambia lo extranjero a conocido, sea inglés o español. Can you communicate that, please? Interpretation from foreign to known. ¿Lo puede comunicar, por favor? Interpretación de extranjero a conocido. Es to interpret a foreign language into a known language. Es interpretar un lenguaje extranjero a un lenguaje conocido. And it begins to make sense. What that person was saying. What was that person saying? ¿Qué estaba diciendo esa persona? Somebody begins to speak in English or Spanish. Alguien empieza a hablar en inglés o en español. Oh, that's what God was saying. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Let me quickly share with you. 1 Corinthians 14:13 says, anyone who speaks in tongues
should pray for the ability to interpret what has been said. If you can have both, that is ideal. Otherwise, pray that someone who has interpretation will interpret your message. Primera de Corintios 14:13 dice, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Si tienes los dos, qué efectivo es eso. Si solo tienes lenguas, ora que haya alguien que tenga el don de interpretación. Because 1 Corinthians 14:27 and 28 says, someone must interpret what they say. But if no one is present who can interpret, they must be silent. This will not happen. Primera de Corintios 14:27 dice, alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberían guardar silencio. Dios no va a permitir que esto suceda. Es que tengo que hablarlo. Si no hay alguien que lo interpreta, Dios no lo va a permitir. Oh, I have to say it. If there's no one to interpret your message, God's not going to allow it. So that's the gift of interpretation, going from foreign to known. Ese es el don de interpretación, de extranjero a conocido. How impressive are these gifts? Qué impresionantes son estos dones. The gifts of discernment, of languages and interpretation are impressive. Los dones de discernimiento, de lenguajes y interpretación son impresionantes. And they, listen to me, they are really, really needed in the dangerous times we're living in now. Y son realmente necesitados en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo ahora. Why? Because in these times the Bible says there will be many false prophets and teachers. ¿Por qué? Porque en estos tiempos peligrosos, estos últimos tiempos que estamos viviendo, habrá falsos maestros y profetas. So we need to know what's really going on, what's really being said. Porque tenemos que saber qué es en verdad lo que está sucediendo, qué es lo que en verdad se está diciendo, if it's God or not, si es de Dios o no. We need these gifts. Necesitamos estos dones. Why? ¿Por qué? Because you need to use them to strongly influence and affect the world. ¿Por qué? Porque necesitas usarlos para influenciar fuertemente y afectar el mundo. Have these gifts impressed you? ¿Estos dones te han impresionado? I've been hearing them all my life, and this is impressing me all over again. Yo los he oído toda mi vida y me están impresionando de nuevo. I hope they're impressing you, they're influencing you. Ojalá que te estén impresionando, because this is the power of God's kingdom that He gives you to impress your world. Ojalá que sí, porque este es el poder del reino de Dios que Él te da para que tú impresiones a tu mundo. You need to impress your world with your gift. Necesitas impresionar a tu mundo con tu don. Can you communicate this? ¿Puedes comunicar esto? Communicate this. Coméntelo por favor. My gift needs to impress my world. Comuníquelo por favor, coméntelo por favor. Mi don necesita impresionar a mi mundo. My gift needs to impress my world. Mi don necesita impresionar a mi mundo. Can you pray with me? Puede orar conmigo. Lord Jesus, thank you for this time in your world, in your word. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo en tu palabra. Come into our lives and forgive us of our sins. Entra en nuestras vidas, perdónanos de nuestros pecados. Forgive us of our sins. Perdónanos de nuestros pecados. Wash them away. Límpianos. Come into our hearts and be our Savior and Lord. Entra en nuestras vidas y sé Salvador y Señor. Thank you for the gift of salvation. Gracias por el don de la salvación. And thank you, Lord,
for all these wonderful gifts. Y gracias, Señor, por tantos dones maravillosos. And we pray, dear God, that we will seek more of your power. Y oramos más, Dios, que busquemos más de tu poder. That baptism of the Holy Spirit, ese bautismo del Espíritu Santo, so that these impressive gifts will begin to operate. Para que estos dones impresionantes empiecen a operar. That all these gifts would be even more powerful. Para que estos dones sean más poderosos. That the power of your kingdom would be manifested in a more powerful way through our lives. Que el poder de tu reino sea manifiesto de una manera más poderosa por medio de nuestras vidas. Thank you, dear God. Gracias, Dios. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Oh, what an impressive time in God's Word. Qué tiempo tan impresionante en la palabra de Dios. Thank you for communicating with us. Gracias por comunicarse con nosotros, for connecting. Gracias por conectarse.